Buenas noches, ingeniero. El tema que voy a exponer referente a la materia de puentes será la geometría especial de los puentes colgantes. Un puente colgante es un puente sostenido por un arco invertido, formado por numerosos cables de acero, del que se suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales. Esta tipología de puente es prácticamente la única solución posible para salvar grandes luces superiores a 1 kilómetro. Aquí podemos observar cómo el puente en su geometría depende de unos cables y estos a su vez se despliegan unos tirantes donde están sujetos las vigas transversales y longitudinales. Aquí se puede ver el anclaje del puente en sus extremos, la armadura de refuerzo, sería este conjunto de elementos que en esta parte la estamos viendo de un perfil. Las ventajas de los puentes colgantes es que el vano central puede ser muy largo con relación a la cantidad de material empleado, permitiendo comunicar cañones o vías de agua muy anchos. Pueden tener la plataforma a gran altura permitiendo el paso de barcos muy altos. No se necesitan de apoyos centrales durante su construcción, permitiendo construir sobre profundos cañones o cursos de agua muy ocupados por el tráfico marítimo o de aguas muy turbulentas. Siendo relativamente flexible, puede flexionar bajo vientos severos y terremotos, donde un puente más rígido tendría que ser más fuerte y duro. Inconvenientes. Al faltar rigidez, el puente se puede volver intransitable en condiciones de fuertes vientos o turbulencias y requeriría cerrarlo temporalmente al tráfico. Bajo grandes cargas de viento, las torres ejercen un gran momento en el suelo y requieren una gran cimentación cuando se trabaja en suelos blandos, lo que resulta muy costoso. Principios de los puentes colgantes. La utilización de cables como los elementos estructurales más importantes de un puente tiene por objetivo el aprovechar la gran capacidad resistente del acero cuando está sometido a tracción. Este tipo de puentes evita las dificultades potenciales de trabajar en el agua. Las torres de sustentación son las responsables de transmitir las cargas al suelo de cimentación. El soporte físico de un puente colgante está provisto por dos torres de sustentación separadas entre sí, apoyados y anclados en la parte superior de las torres de sustentación y ubicados de una manera simétrica con relación al eje de la viga.
se suspenden los cables principales de la estructura. Generalmente es un cable a cada lado de la torre. Debido a que los cables principales van a soportar casi toda la totalidad de las cargas que actúan sobre el puente, se suele utilizar acero de alta resistencia, donde las tensiones de ruptura son superiores a los 15.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto se da gracias a que el avance tecnológico y la ingeniería lograron mejorar la resistencia, sobre todo en los metales. Y esto ayudó a crear estos cables de acero de alta resistencia. Que la ventaja de esto, aparte de su flexibilidad, es su resistencia a tracción. Aquí en esta imagen podemos ver las torres de sustentación. Estas son las que van a transmitir las cargas a la cimentación. Aquí se puede ver la separación o la luz que hay entre las torres de sustentación. Esta es la distancia que puede haber aproximadamente hasta 1 kilómetro. La separación entre tensores es usualmente pequeña, acostumbrándose valores comprendidos entre 3 y 8 metros. Aparentemente 3 y 8 metros en primera instancia parecería una longitud grande, comparando estas estructuras con una estructura de una dimensión pequeña como lo suele ser un edificio, una casa. Pero realmente una estructura de un puente colgante, una estructura de unas dimensiones muy grandes. Estas estructuras son los elementos estructurales más grandes que hay, valga la redundancia. Entonces por eso dice que esta distancia comprendida entre 3 y 8 metros realmente para la dimensión de la estructura realmente es algo pequeño. De la parte inferior de los tensores sostenidos en cables principales de eje opuesto se suspenden elementos transversales. Estos elementos transversales son las vigas. Esta viga es por donde va, luego de obviamente realizar la obra de la construcción de la vía, de la carretera, es por aquí donde van a circular los vehículos y también las personas, ¿no? En la dirección longitudinal del puente, de la parte inferior de los tensores, se suspenden y se sujetan elementos longitudinales, vigas prefabricadas que unen todos los tensores. Eso también es otra ventaja muy grande, que para este tipo de puentes, estas vigas prefabricadas solamente se transportan desde la fábrica hasta el sitio donde se esté haciendo la construcción del puente. Esto realmente ahorra tiempo
de la construcción en situ, como se suele suceder. La viga Virendell, que se formaría solamente con las vigas transversales y longitudinales, es normalmente insuficiente para resistir las solicitaciones transversales al puente sobre ese plano horizontal, acción dinámica de los sismos y del viento. Entonces aquí las vigas longitudinales y las vigas transversales ya están conformando un conjunto estructural. Estas vigas transversales le dan mayor rigidez a la viga longitudinal para que no se flexione o exceda las deflexiones analizadas. La carga muerta no equilibrada y la carga vehicular que circula por el tramo central son resistidas por anclajes gravitacionales de los cables en sus extremos. Aquí podemos ver el contrapeso. Ya de por sí, el mismo peso de la estructura, todo este peso del cable, de los tensores, y de la misma viga longitudinal, haría que el cable se deflexione mucho más. Por esta razón, se colocan los contrapesos. Esto mantiene al cable en una elongación ya calculada o aproximada. En caso de no disponerse de una longitud apropiada hacia los extremos del puente, se pueden construir contrapesos como parte de los volados. Como tenemos aquí, el contrapeso forma parte del volado. Debido a su propio peso, la carga vertical uniformemente distribuida en toda la longitud del arco, los cables describen una curva conocida como catenaria. Aquí en esta imagen podemos ver que hay una fuerza de tracción. Y esta fuerza de tracción, digamos que se llama tracción 1, debe ser igual a el esfuerzo de tracción que se ejerce en el otro extremo. Podemos llamarle T2. Entonces, en teoría, T1, tracción 1, debe ser igual a T2, tracción 2. Y asimismo, el mismo esfuerzo o la misma fuerza que se ejerce en este punto debe ser igual a la del otro punto. Esto obviamente para mantener el equilibrio. Porque si
T1 fuese mayor que T2, entonces esta estructura se comportaría más o menos así, de esta manera. Así. Entonces, obviamente, esta estructura sufriría en esta cuartecita de aquí, sufriría de una compresión y aquí una tracción. Entonces, lo ideal sería que la estructura se comporte equilibradamente, teniendo tracción en un lado y tracción en el otro. Aquí podemos ver un esquema de los esfuerzos que se producen en el cable. Una tracción que debe ser igual a su tracción opuesta. Aquí tenemos una distancia F es el foco, la distancia desde el punto central hasta su deflexión máxima, que sería aquí. Bien, hasta ahí sería la parte de mi exposición, agradeciendo al catedrático por la atención dada. Muchas gracias.